damos gracias porque por tu misericordia y tu gracia nos has permitido llegar hasta aquí, hasta este momento. Queremos pedirte, Señor, que tú aquietes nuestras mentes y corazones y podamos escuchar lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo, Señor. Ayúdanos a tener oídos abiertos, Señor, y que podamos venir delante de tu palabra con corazones humildes, dispuestos, Señor, a ser confrontados por ella, transformados por ella. Te damos muchas gracias, porque esto es un privilegio que tú nos das, Señor, el poderte conocer, el poder tener tu palabra y ahora poder abrirla juntas. Bendecimos tu nombre y una vez más expresamos nuestra gratitud por este tiempo en Moldeadas 2023. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanas. Gracias. No sé si se han puesto alguna vez a pensar justo en el proceso que vive una mariposa para llegar a ser eso que estamos viendo ahí en la pantalla. Resulta que tiene 4 etapas, pasa por 4 etapas, y aunque esto no es una clase de biología, sí es interesante lo que nos ilustra el proceso de vida de la mariposa. Y el ciclo comienza, ¿verdad?, por un huevo, un pequeño huevo, que de hecho si lo miráramos muy de cerca en muchos tipos de mariposa, nosotros podríamos ver que ahí dentro está creciendo esa oruga, o sea, pudiéramos verlo desde afuera. Y también es interesante que la forma que ese huevo va a adoptar está en relación directa con el tipo de oruga que está creciendo dentro. Así que no todos los huevos de futuras mariposas lucen iguales. Hay algunos que son redondos, otros son ovalados, algunos son lisos, otros tienen estrías. Después de esto, entonces, el huevo se rompe y nace la oruga, ¿verdad? Y en el tiempo de etapa de oruga, pues este insecto lo que hace se dedica a comer. Y se come la hojita donde antes había estado el huevo. Un detalle interesante es que no todas las orugas comen el mismo tipo de hoja, de modo que cada mamá mariposa tendrá que poner los huevos en un tipo de hoja diferente, una hoja que sea buena, que sea nutritiva para ese tipo de mariposa que saldrá. Y bueno, cuando esa oruguita nace es pequeñita, ¿verdad?, pero crece rápido. Y también resulta interesante que al ir creciendo no es que su piel se vaya estirando, sino que en el proceso la oruga va mudando varias veces esta piel, la va soltando y va adquiriendo una piel nueva hasta que alcanza el tamaño y el peso adecuado para convertirse entonces en la crisálida, ¿verdad? Y es eso que vemos allí pegadito a las hojas, y desde afuera uno pudiera pensar que la oruga está simplemente dormida ahí en esa casita, pero la realidad es que dentro de esa crisálida está sufriendo una transformación, muchísimos cambios. El cuerpo comienza a alargarse, desarrolla las patas, ¿verdad?, todo lo demás, las alas, lo que la va a convertir finalmente en la mariposa. Y es cuando entonces, ¿verdad?, rompe esa envoltura sedosa y sale. Y al comienzo de salir de la crisálida, las alas están bien pegadas al cuerpo de la mariposa, porque así estuvieron durante varios días, pero poco a poco empiezan a despegarse del cuerpo, y en unas horas entonces nuestra mariposa saldrá volando feliz. Y esto que yo les he descrito es lo que en biología se conoce como metamorfosis, una palabra griega que significa cambio, transformación. ¿Y por qué les estoy hablando de la mariposa y de todo esto? Bueno, porque ¿cómo es que esto está en 36? Y yo casi que acabo de empezar. Ya llevo 12 minutos hablando, me están engañando los del reloj.
Porque nuestra vida en Cristo sufre también una transformación. Nosotras vamos viviendo una metamorfosis. Y de hecho la Biblia tiene esa palabra en su texto en algunas ocasiones que nosotros vamos a ver hoy. Así que yo quiero invitarte a que tú abras tu Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, en un texto muy conocido. Vamos a estar en Romanos 12, 1 y 2. Y vamos a desmenuzar este pasaje de Romanos. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La carta de Pablo a los romanos, fue escrita, como el título lo indica, a iglesias cristianas en esta ciudad. Todo parece indicar que Pablo la escribió estando en Corinto, durante su tercer viaje misionero. Y las cartas de Pablo siguen un esquema, la mayoría de ellas siguen este esquema. La primera parte de la carta, Pablo se va a dedicar a hablarnos de la base, va a hablar de doctrinas, va a establecer doctrinas muy claras, ¿verdad?, acerca de quién es Cristo, de su obra. Y una vez que eso ha quedado establecido en el resto de la carta, entonces Pablo nos lleva a cómo vivir acorde a quién Cristo es y lo que Él ha hecho. Y Romanos no es la excepción. De hecho, es la carta más larga, parece un tratado de teología, no una carta en nuestro concepto de lo que una carta es, ¿verdad?, por su tamaño. Y cuando llegamos al capítulo 12, nosotros nos encontramos con una frase, al menos en esta versión que yo estoy usando, varía un poquito de acuerdo a la traducción que tú tengas delante de ti, pero comienza diciendo el capítulo 12, por tanto, es decir, en base a lo que yo les he venido diciendo, a todo lo que ha estado diciendo antes. ¿Y qué es lo que ha estado diciendo Pablo en los otros 11 capítulos de esta carta? Básicamente es una idea. Dios nos ha salvado por su misericordia y gracia mediante la fe. Él ha venido construyendo todo esto de salvación por fe, misericordia que Dios nos ha mostrado. Y entonces cuando llega aquí dice por tanto, es decir, ¿qué vamos a hacer en respuesta a tanta misericordia y tanta gracia que Dios nos ha mostrado? Y la respuesta es, a partir de ahora vamos a vivir de una manera diferente. Porque, hermanas, cuando yo conozco, ¿verdad?, a Cristo, cuando he experimentado su gracia y misericordia, yo no puedo quedarme donde estoy. Mi vida va a sufrir una metamorfosis, una transformación, porque Cristo nos rescata donde estamos, pero no nos deja ahí. Nos rescata como nos encuentra, pero no nos deja ahí. Y entonces Pablo va a empezar a hablarnos de este proceso de transformación. Y lo primero que nos enseña en el versículo 1 es que la transformación implica rendición. La transformación implica rendición. Él dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, eso es de lo que Él les ha venido hablando hasta ahora, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable o agradable a Dios. Es decir, en base a toda la misericordia que has recibido, ahora vas a vivir de esta manera como un sacrificio. Y el tema, el lenguaje, era muy conocido para los receptores de esta carta. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una cultura greco-romana, donde el tema de los sacrificios era muy común. Estos eran creyentes que tenían este trasfondo y habían visto durante su vida el tema de ofrecer sacrificios a los diferentes dioses. Era una costumbre, ¿verdad? Y Pablo les dice, ahora que ustedes han sido testigos, han recibido la misericordia de Dios, vivan ustedes entonces como un sacrificio para Él. Ustedes mismos van a hacer ese sacrificio. Si nosotros regresáramos un poquito más atrás en la carta de Romanos, en el capítulo 6,
Pablo les recuerda a estos lectores, les dice, antes de conocer a Cristo, ustedes presentaban su cuerpo al pecado. Ustedes vivían de esa manera, pero ahora en el 12 les está diciendo, están llamados a presentar un sacrificio diferente. Ya no tienen que hacer un sacrificio animal, ya no tienen que ir a un templo a sacrificar un animal, porque hubo un sacrificio que lo cambió todo y fue el sacrificio de Cristo. Pablo les ha hablado de esto antes, en Romanos 6 les está hablando, les está mencionando, ¿verdad? Y les dice, pero ahora el sacrificio somos nosotros mismos. ¿Y qué quiere decir eso? Y les dice, presenten sus cuerpos. Obviamente no era literal, no era, ahora tienen que irse a un templo y ustedes presentar su cuerpo para que sea sacrificado. Esa no es la idea. Lo que les está diciendo es, ahora ustedes se tienen que entregar por entero a Dios. Van a hacer, en lugar de un animal muerto, que es lo que se sacrifica en los templos, ustedes van a hacer un sacrificio vivo con sus vidas. Qué diferente, ¿verdad? Está hablando de ofrecer a Dios, hermana, en conclusión, todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo cotidiano de nuestra vida, que entendieran, porque ustedes han sido el objeto de la misericordia de Dios, vivan ahora de manera entera para Él. Es decir, para nosotras hoy no es solamente el domingo. Mi vida cristiana no es en la iglesia. Yo no tengo una vida secular y una vida cristiana. Yo tengo una sola vida que vivo delante de Dios, en la presencia de Dios, en la que estoy llamada a rendir, a entregársela como un sacrificio, como una rendición. ¿Por qué? ¿Por qué vivir de esa manera? Bueno, porque hemos sido rescatadas por la misericordia de Dios y le está diciendo, pero además dice, porque de este modo ustedes van a dar adoración a Dios. Esta es su manera de adorar a Dios. Como el texto dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y primero les dice un sacrificio santo, les está diciendo, ahora ustedes van a vivir de una manera diferente, ustedes van a vivir de una manera apartada para Dios. No les está diciendo, váyanse a un monte allá lejos y vivan solos, sino que su vida ha sido separada, a vivir de un modo completamente diferente, porque ustedes son el producto de la misericordia de Dios. Pero además dice, su culto no solamente es vivo y santo, sino que además, o sea, su sacrificio no solamente es vivo y santo, sino que es una manera de adorar a Dios, y dice su culto racional. Cuando estudiaba este pasaje, pude ver que resulta que esa palabra que en esta traducción al menos dice racional, presenta un reto tremendo para los traductores de la Biblia, porque tiene unas connotaciones que es difícil en español ponerlas en una sola palabra, pero la idea es, este es su culto verdadero, es decir, vivir con una vida rendida a Dios, vivir con una vida entregada completamente a Dios, vivir con una vida en santidad es la mejor manera de adorar a Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo, eso es un contraste. Ustedes antes eran esto, ahora son producto de la misericordia de Dios. Antes vivían ofreciendo este tipo de sacrificio, antes adoraban de esta manera, ahora la adoración son ustedes mismos. Vivir una vida que sea un culto, una entrega continua. Así que la transformación empieza con esa rendición. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eso es lo que Pablo habla en el resto del pasaje. Y lo que les dice acerca de cómo vivirlos, ese es nuestro segundo punto, ¿verdad? Es esto, hermana, transformación implica no amoldarnos. Transformación implica no amoldarnos. Pablo les dice, y no se adapten a este mundo. Otras versiones dicen, no se conformen o no conformándonos al mundo que nos rodea. Conformarse, amoldarse es tomar la forma de algo. Piensa en que vas a hacer un pastel, una torta, no sé cómo le dicen aquí, ¿cómo le llaman? ¿Pastel o torta? Imagínate que vas a hacer uno. Ya preparaste tu masa, pero necesitas, ¿qué cosa? Un molde, ¿verdad? Ahí es donde vas a echar esa mezcla que tú has hecho y de la que se supone que va a salir
la torta, el pastel, ¿de qué forma va a quedar? Bueno, de acuerdo al molde que tú hayas escogido, si es cuadrado, rectangular, redondo, el resultado va a ser el molde que tú hayas seleccionado. Lo mismo sucede con nosotras en nuestras vidas. Vamos a adoptar la forma del molde que escojamos. Entonces mi pregunta para nosotras en esta mañana es esta: ¿cuál es ese molde? ¿Qué es lo que nos está dando forma? ¿Qué es lo que nos está moldeando? Y si vamos a Romanos un poquito antes, a Romanos 8, ve conmigo a Romanos 8, versículo 29, vamos a encontrar que dice esto, Romanos 8, 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, y escucha ahora la frase, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Dios nos salvó, cuando Él ideó todo esto desde la eternidad, lo hizo con el propósito de ponernos en un nuevo molde, de conformarnos a una manera diferente, y es a la imagen de Cristo, a que seamos moldeadas por Él. La cruz, hermana, implicó la única manera en la que tú y yo podemos regresar al diseño original, cuando fuimos creadas a imagen de Dios, y llevarnos a esa nueva creación. Entonces implica que al final seremos conformadas a imagen de Cristo, reflejaremos su gloria y Él será exaltado para siempre. Por eso es que algunas versiones han traducido eso como no se adapten, y otras han dicho incluso no imiten, porque es muy fácil adoptar la forma, ser conformadas, ser moldeadas por el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea es muy cómodo, es un molde muy fácil, es el molde que no te llama a la santidad, pero te invita al pecado. El mundo que nos rodea nos moldea a la mentira, nos moldea al fraude, nos moldea al divorcio, a la envidia, al aborto, a la infidelidad, al cambio de identidad y a tantas otras cosas más. Pero Pablo les está diciendo claramente a los receptores de su carta original a los romanos, y nos habla hoy a nosotras en este tiempo: ustedes son un sacrificio vivo y santo para Dios, porque Él los salvó, los perdonó y les ha dado justificación en Cristo, les ha mostrado gracia y misericordia. Ustedes no pueden amoldarse a ese mundo. Ustedes ahora están en una metamorfosis, en un cambio, porque han sido el producto de la gracia y la misericordia de Dios. Pedro, cuando escribe en sus cartas, usa una idea similar. Pedro dice: como hijos obedientes, no se, y de nuevo la palabra, conformen, y es la misma que usaba Pablo, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como el que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Hermana, antes nos conformábamos, nos amoldábamos a otro molde, porque no conocíamos, porque éramos ignorantes de la verdad. Pero ahora estamos llamadas a vivir en santidad, a vivir como un sacrificio. Y podemos hacerlo por una sola razón: porque Cristo venció el pecado. Si no, no habría manera de que tú y yo pudiéramos vivir esta nueva vida, porque Él le ganó la pelea al pecado, Él ganó la victoria. Por eso es que decíamos antes en la sesión de preguntas y respuestas, podemos decir que no al pecado, porque Cristo lo venció, y ese es el mismo Cristo que ahora vive en nosotras a través del Espíritu Santo. No se trata de mi propia fuerza. En mi propia fuerza no lo puedo hacer, pero lo puedo hacer en Cristo. Vivir en santidad, no conformarnos a ese otro molde, no vivir de acuerdo, ¿verdad?, a ese mundo, es vivir en obediencia, lo que hablábamos anoche. Es conocer quién es Dios y cómo Él espera que ahora nosotras, como parte de su pueblo, vivamos. Y ya lo hemos repetido desde ayer y tantas veces, y lo seguiremos diciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí, en su palabra, porque esta es la que nos transforma.
Vivir en santidad es vivir inmerso en la palabra de Dios, porque la palabra nos va cambiando, nos va revelando quién es Dios y eso nos va cambiando. Y por eso entonces el pasaje nos habla no solamente de la nueva vida, sino que nos dice también, además de que la transformación, ¿verdad?, implica que no nos amoldemos, la transformación también implica una nueva manera de pensar. La transformación implica una nueva manera de pensar. ¿De dónde lo sacamos? Lo que dice el texto. No se adapten a este mundo, ya lo tocamos, no se conformen, tienen un molde nuevo, sino transfórmense ¿cómo? Mediante la renovación de su mente. Mentes renovadas, ¿sabes? Esa es nuestra metamorfosis. Cuando una persona conoce a Cristo, la palabra enseña en 1 Corintios que ahora nosotros tenemos una mente nueva. Tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Anoche les decía, ¿verdad? Es que no se nos hace un trasplante de cerebro. Ojalá, pero no. No es lo que ocurre. Lo que ocurre es que ahora tenemos una mente que puede percibir y entender cosas espirituales que antes para nosotras no tenían ningún sentido y estaban completamente muertas. Ahora el Señor nos ha dado esa nueva mente que puede entender, ¿verdad? Y tenemos que someternos entonces a un proceso de continua renovación que solo lo hace el Espíritu Santo. Y lo que pasa es que nosotros vivimos en esta tensión, ¿verdad? Hay un comentarista que decía, lo que quiere decir es que ahora somos nuevos, pero todavía no somos del todo nuevos. Somos justos y santos, pero todavía no somos perfectamente justos y santos. Por eso es que estamos en el proceso de renovación, de transformación. ¿Qué quiere decir? Llevar algo a su estado, ¿verdad?, original, hacerlo nuevo. Y sabe que esa misma palabra, transformación, mediante la renovación, la transformación de su mente, la encontramos en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor, el Espíritu. No sé si te percatas, mi hermana, pero lo que nos está enseñando Pablo en ese pasaje de Corintios es que una vida transformada no es el resultado de mi propio esfuerzo, sino que requiere la acción del Espíritu Santo. ¿Lo viste que en el texto lo dice? Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu, para que nuestra mente se renueve y por tanto nuestros pensamientos, nuestras actitudes que al final redundarán en nuestras decisiones. Tú y yo necesitamos la obra transformadora del Espíritu Santo. El ser humano no puede salvarse ni cambiarse a sí mismo. ¿Sabes que nosotros lo podemos intentar? Nosotros podemos intentar modificar nuestra conducta. Podemos adoptar nuevas filosofías, etcétera. Pero en algún momento el ADN corrupto de pecado que nosotros tenemos va a asomar la cabeza. Es Dios quien nos da una mente renovada y lo hace a través de su Espíritu y lo hace mediante su palabra. Hay algo interesante que la ciencia enseña acerca de esto y dice que nuestra mente, nuestras neuronas crean caminos neuronales. Y eso es lo que implica es que cuando yo me enfrento a una cierta situación, yo reacciono de una manera. Ocurre demasiado rápido, esto es milésimas de segundo. Mi cerebro procesa lo que está pasando y decide cómo va a reaccionar. En ese momento se ha creado un camino neuronal. Lo que implica que la próxima vez que yo me enfrente a una situación similar, voy a reaccionar como de la misma manera, porque ya mi cerebro creó ese camino. Esto para mí es fascinante. Ahora, cuando Pablo está escribiendo todo esto, nadie sabía, no existía la tomografía axial computarizada ni ninguna de esas cosas. Todos esos estudios que se han hecho ahora para poder ver cómo es que esto funciona.
Entonces, de cierto modo, cuando nosotros venimos a Cristo, renovar nuestra mente implica que ahora hay que crear caminos neuronales nuevos, enseñar a nuestra mente a pensar de una manera diferente a la que había pensado hasta ese momento. Y lo curioso es que tantos siglos antes, ¿verdad? 2000 y tantos años antes de que todo esto se descubriera, el mismo Pablo nos está dando una pauta, al menos pequeñita, pero un punto de partida muy grande, a pesar de que es en pocas palabras, de cómo vamos a hacer esto, de crear caminos neuronales nuevos. Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Está llegando al final de su carta a Filipenses y dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Les está diciendo, cambien el enfoque. Hasta el día de hoy ustedes habían estado pensando de esta manera, pero ahora están en Cristo y ahora van a comenzar a pensar de esta otra manera, porque ustedes son el producto de la gracia y la misericordia de Dios. Y en Colosenses les dice: pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, sí, la renovación de la mente comienza por aquello con lo que la alimentamos. Y hemos estado hablando de eso de una manera o de otra. Si nosotros queremos, hermanas, vivir de esta manera, fíjense que aquí se conjugan dos cosas. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. En nuestro proceso de santificación, porque al final de eso es de lo que se trata, es una moneda de dos caras. Dios lo va a hacer a través del Espíritu Santo y su palabra, pero la otra cara de la moneda es que tú tienes un rol que jugar. Y con esto lo quiero manejar con mucho cuidado para que se entienda. Y el rol que tú tienes que jugar es cómo yo voy a vivir en obediencia en esta nueva vida que yo tengo. Porque no ocurre parecido como les decía anoche, no es sentada y de pronto todo eso va a cambiar, no. Mi rol es, yo voy ahora a aferrarme a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios renueve mi mente, renueve mis pensamientos y me enseñe un nuevo camino. Vivir transformadas por su palabra implica eso, que nosotras pongamos ahora nuestra mente a pensar de la manera que Dios nos ha puesto en su palabra. Entonces, quizás tenga que preguntarte, ¿qué es lo que está alimentando mi mente para que ahora pueda pensar de una manera distinta? ¿Cuánto tiempo paso llenando mi mente de basura? Sí, porque consumimos a veces demasiada basura. Cuando mis hijos eran pequeños, yo les decía que la mente era como un saco, como una bolsa. Nosotros escogemos qué vamos a echar en ese saco, en esa bolsa. Pero una vez que está ahí, sabe, es bien difícil volverlo a sacar. Dicen incluso que una imagen en nuestro cerebro, 20 años y la imagen está ahí todavía. Entonces, por eso es que tenemos que ser tan cuidadosas en qué vamos a llenar. Y por eso es que Pablo les está diciendo, esta nueva vida a la que ustedes están llamados, esta nueva vida que es el resultado de que ahora han sido receptores de la gracia y la misericordia de Dios, implica que ustedes no se adapten. ¿Se dan cuenta? Requiere una acción de mi parte. No te adaptes, que tu mente sea transformada por la palabra de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Ayer les hablaba de ese tiempo en mi vida en que fue lo que a veces llamo como que una crisis de fe. Y les decía que terminé allí porque estaba creyendo acerca de Dios lo que yo quería creer, pero no lo que enseñaba la Escritura. ¿Y cómo eso cambió, hermana? Eso fue con la misma palabra de Dios. Pero no ocurre de la noche a la mañana, es pasar tiempo en la palabra. Es pasar tiempo en la palabra para que cambie nuestra mente y nuestros pensamientos. Cambió cuando dejé de buscar lo que la Biblia decía acerca de mí y empecé a buscar lo que la Biblia decía acerca de quién es Dios. Y pedirle al Señor que abriera mi mente y yo pudiera entender esas verdades. Porque cuando nosotras enfocamos nuestra mente en el carácter de Dios, en quién es Él, es cuando las mentiras que hemos creído se desplazan, la verdad se arraiga y experimentamos verdadera libertad.
Por eso es que hemos insistido en que veamos la Biblia como lo que es, la palabra de Dios, que es poderosa porque es la palabra del Dios vivo, que en su misericordia ha decidido dejarse conocer por nosotros, ¿verdad? Como recordábamos ayer, es esa palabra que penetra, que cambia, que transforma nuestros corazones. Y como resultado, entonces, nuestras acciones cambian también. Fíjese que él termina el pasaje diciendo, transfórmense mediante la renovación de su mente, y después dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. No vamos a poder vivir dentro de esta nueva vida, disfrutando, entendiendo esta nueva voluntad, esto nuevo que es vivir bajo la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, si nuestra mente no ha sido transformada por su palabra. Por eso es que cuando alguien no conoce al Señor y mira a alguien que sí conoce a Cristo y lo ve viviendo, no lo puede comprender. Le resulta demasiado loco. No hay como que, no entendemos, porque el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, una vida transformada requiere una mente transformada, y en eso tú y yo tenemos un rol que jugar al decidir cómo la vamos a llenar. Gracias a la obra de Dios en la cruz, nosotros tenemos acceso a esa nueva vida. Y por eso es que nos llama a no amoldarnos al mundo. ¿Sabe? A veces hay un problema con esto de vivir en la gracia, y es que creemos que vivir en la gracia de Dios es un ticket para vivir como yo quiera. Y no, al contrario, el mismo Pablo en Romanos nos habla de eso, ¿verdad? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Entonces es el entender que la gracia de Dios no me da un boleto para ahora yo voy a vivir la vida que yo quiera, porque en definitiva tengo la gracia de Dios y Él me va a perdonar. Al contrario, porque tengo la gracia de Dios, anhelo vivir de una manera que le honre y le agrade, y por tanto vivo en este nuevo camino de sujetarme y buscar que mi mente, mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones le honren y sean renovados. Antes ignorábamos la verdad, ahora conocemos la verdad. Y ¿sabe qué? Que esa palabra metamorfosis está literalmente en el griego de Romanos 12 y en el griego del pasaje de Corintios que yo les hablaba. No es una palabra que pertenece nada más a los que estudian la biología, es que eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos lleva a volar de una manera nueva y diferente. Nos pasa por una metamorfosis como la oruga que se convierte en mariposa. Nadie puede imaginarse que una oruga allí metida dentro de esa crisálida, que parece más bien una cosita, un insecto un tanto feíto, vaya a poderse convertir en una mariposa. Y Dios en su gracia y su misericordia nos ha tomado a nosotros con todo lo que traemos, con todo el equipaje que cargamos de pecado, de malas decisiones y de tanto más, y nos está ofreciendo una vida nueva, transformada por el poder de su palabra. Entonces sí, hermana, estamos en una metamorfosis, en un cambio por etapas, pero dice la palabra que es de gloria en gloria, y que cada vez seremos más semejantes a Cristo, necesitadísimas. Estoy acuñando una nueva palabra, de su gracia, pero seguras en Cristo. No te vayas desanimada pensando, ¿cómo lo hago? Cristo ya ganó esta guerra, ¿verdad? Ya esa victoria nosotros la tenemos. Nuestro llamado es ahora caminar en esa verdad y entender que sí, de este lado del sol va a haber una lucha entre querer regresar al camino anterior y caminar en las nuevas verdades que ahora conozco en esta palabra. Como decía el pastor Pepe Mendoza anteriormente, Él nos está llamando a que vengamos a Él, a que caminemos en las verdades que ya conocemos, caminemos en obediencia y entendamos que hay una sola manera de vivir transformadas, y es cuando vivimos en la palabra de Dios. Ese es el proceso. No hay atajos. No ocurre en hornos de microondas. Es un proceso en el que el Señor nos va a llevar. Las metamorfosis son lentas, pero el resultado es glorioso. El resultado es ser conformadas a imagen de Cristo. Señor les bendiga. Vamos a orar.
Padre, gracias porque tu palabra sí transforma, tu palabra sí nos cambia, tu palabra, Señor, sí hace de nuestra mente con todos sus caminos anteriores, Señor, gobernados por el pecado, una mente nueva, una mente renovada. Ayúdanos, Señor, a entender que hay una sola manera y es viviendo ancladas en tu palabra. Tu palabra nos transforma. Tu palabra nos concede, Señor, el mirarnos como en un espejo, Señor, y conocerte. Y al exponernos a ti, Señor, al mismo tiempo ser cambiadas. Gracias porque nos prometes que aunque estamos de este lado, Señor, pasando por este proceso, cada vez más nos estás moldeando a Cristo. Señor, ayúdanos a no resistirnos al molde, sino a dejar que tu palabra vaya cambiando cada uno del molde anterior que teníamos, Señor, y haciéndonos cada vez más semejantes a Cristo. Padre, ayúdanos a amar tu palabra, amarla cada vez más, Señor. Y que al llegar al final de este viaje, de este lado del sol, Señor, donde tú nos tienes, nosotras podamos mirar atrás, Señor, y decirte gracias. Gracias por el proceso. Gracias, Señor, por cómo fuiste obrando en mí. No lo merecía, pero tú lo hiciste por pura gracia. Te queremos agradecer por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor. Permite que con todo esto que hemos recibido, que tengamos tiempo para meditarlo, Señor, para rumiarlo allí, Señor, y poco a poco, Señor, ir digiriendo todas estas verdades que tú nos has entregado, Señor, y caminar en obediencia a ellas. Gracias por Cristo Jesús, por su obra en la cruz. Si no fuera por Él, Señor, nosotros no podríamos estar aquí. No podríamos, Señor, estar hablando de vida nueva, de mente nueva, de corazón transformado, de nada, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Somos completamente inmerecedoras de estar en este lugar. Merecedoras, Señor, de ser parte de esta nueva familia. Gracias. Gracias, Señor. Queremos alabar tu nombre, queremos reconocer, Señor, que hay uno solo digno de toda nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, y ese eres tú. A ti sea la gloria por siempre.